Buen día, mi nombre es Eileen María Sánchez Ospino, actualmente estudiante del Diplomado de Actualización Jurídica de la Universidad de Pamplona. Hoy les vengo a hablar respecto a la cultura política de Araceli Mateo Díaz. Esta tiene sus orígenes con los personajes de Platón y Aristóteles, en conjunto con Montesquieu, Rousseau y Hegel. Platón derivaba las características estructurales y el funcionamiento de los sistemas políticos de los valores, actitudes y creencias o experiencias que provenían de la socialización, mientras que Aristóteles destacó la importancia de las variables estructurales y de la estratificación social. Esto en apoyo con los personajes de Montesquieu, Rousseau y Hegel, donde destacaron variables político-culturales que conllevaban valores morales y religiosos para explicar los procesos e instituciones políticas. La concepción parseniana y funcionalista de la cultura asumía que era principal instrumento la cohesión social. Esta era la esencia de la concepción parsenaria y funcionalista. Esta entrañaba la imposibilidad de establecer el sentido entre la relación entre los valores y creencias y actitudes más los comportamientos concretos de los individuos. Aparte, tenía problemas para explicar el conflicto y el cambio social. Almond anteriormente ya había definido lo que era la cultura política, en el cual decía que era una tendencia de orientaciones respecto a la acción política. Esto centrado en el sistema político. La cultura como un mecanismo integrado fue defendida por el personaje Parsons, siendo la socialización política la encargada de garantizar que fuera integración. Usualmente, el término de cultura era asociado a la creencia o actitud política. Esto con respecto a López Pina y Araquén, que era una creencia política, proposición consciente e inconsciente. También era explícita o pues también podía ser implícita, donde una persona hacía o no hacía, o decía o no decía. Esta describe o evalúa un objeto o situación política. Hace referencia a lo que es la organización permanente de creencias en torno a un objeto en particular. Podría ser personas o una institución o una organización. Esto predisponía a que el individuo respondiera. De forma podía ser positiva o negativa. La teoría de la cultura política define, en primer lugar, como una compuesta serie de concepciones subjetivas que prevalecen en la sociedad. Segundamente, considera que poseía componentes cognitivos, afectivos y evaluativos. En tercer lugar, era una socialización política y respecto a las experiencias adultas. Y finalmente, mantenía que la estructura era un desempeño político, gubernamental y comportamental. La cultura política en esa perspectiva poseía 4 elementos. La primera era relacionada con la sociedad, es decir, la forma en que los individuos piensan y actúan. En segundo lugar, es una vida social, es respecto a una serie de aspectos como creencias, religión, leyes, normatividad, cómo se regulan las culturas en cada sociedad. La otra, pues como venía diciendo, la diferencia de una sociedad a otra. Y por último, en cuarto lugar, era una variable que une un conjunto de pensamientos.